Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Marilu Pestana y la prédica de hoy se titula No me eches de delante de ti. Son increíbles las vastas historias que hay en la Biblia, en la que el Señor nos da diferentes ejemplos para que podamos tener una guía perfecta, exacta, de cómo debemos caminar en la presencia de Dios. Y lo ha hecho de una manera tal en que puedo decir sin temor a equivocarme que no ha dejado ningún área gris, ningún área inconclusa en la que podamos decir, no, esto no quiere el Señor, no estoy seguro. Y hoy día quiero hablar de algo muy específico y es, como hijos de Dios, ¿cómo reaccionamos cuando hemos cometido una falla o un pecado y somos corregidos por el Señor? Muchas veces tropezamos y muchas veces pecamos. Realmente tomamos decisiones erradas todos los días de nuestra vida y muchas de ellas son realmente desagradables a Dios. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, pero en el camino corrige a sus hijos para enderezar nuestros pasos. Esas correcciones duelen. Y muchas veces dejan expuesto lo que realmente hay en nuestro corazón. Y hoy día he querido tocar 3 ejemplos bien importantes de la Biblia, con personajes totalmente diferentes y que a su vez tuvieron reacciones totalmente diferentes ante una llamada de atención o una corrección del Señor. Y el primer ejemplo que quiero tocar es el ejemplo de Faraón, al que yo le he puesto como título Faraón, el terco y duro de corazón. Muchos conocemos la historia del pueblo de Egipto en la época de Moisés. Es increíble cómo el faraón de Egipto llega a conocer de muy cerca el poder del Dios de Israel. Y a pesar de ver ese poder, a pesar de experimentarlo en carne propia, ver los prodigios de Dios, su corazón era tan duro, que nunca quiso limpiarse realmente de su pecado. Y nunca quiso aceptar la corrección que estaba recibiendo por parte de Jehová. En el libro de Éxodo vemos cómo Faraón no quería liberar a sus esclavos, al pueblo de Israel. Y Dios le advirtió que si no lo hacía, vendrían calamidades sobre él y sobre su patria. Y quiero que leamos un pequeño resumen de lo recurrente que fue la respuesta de Faraón ante estas calamidades que Dios se vio obligado a darle para que él reaccione. Acompáñenme a Éxodo 8, versículos del 6 al 19. He elegido, hubieron 10 plagas en total que Dios le da a Faraón y a su pueblo para que ellos recapaciten y dejen ir al pueblo de Dios. He escogido un par en las que se puede ver realmente cómo era el corazón de Faraón. Acompáñenme a Éxodo 8, versículos 6 al 19. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón,
Y clamó Moisés a Jehová tocando a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no escuchó como Jehová lo había dicho. Él reconoce que la plaga de las ranas había venido de parte de Dios. Y Moisés ora y él dice, bueno, ya no hay plaga, no se van. Luego de esta plaga de las ranas vinieron otras más. La plaga de las moscas, la plaga de los piojos, de las úlceras, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ir a una plaga interesante por la forma en que Faraón reacciona. Y esta es la plaga del granizo. Empieza a caer un montón de granizo muy grande, espantoso, y muere ganado y destruye los cultivos de Egipto. Acompáñenme a Éxodo 9, del versículo 27 en adelante. Y dice así: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Versículo 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y vamos a saltearnos un poquito al versículo 33. Y dice la palabra: Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureciendo su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esta es una constante. Es un te doy y te quito. Faraón se obstinó en pecar. Pero aquí lo sorprendente de toda esta historia es que Faraón realmente creía en Dios. Realmente creía que Jehová existía. Realmente creía que Jehová era poderoso. Había experimentado el poder de Dios. Por otro lado, él tenía convicción de que estaba pecando. Él sabía que era impío. Él sabía que estaba haciendo mal. Y sabía que Dios estaba molesto con él. Pero aún así, no le importó. A pesar de toda la pérdida que él tuvo, pérdida de cultivos, pérdida de animales, pérdida de gente, porque aún el granizo mató a muchos egipcios. Toda esta pérdida por su pecado contra Dios no fue suficiente para que Faraón diga: ya no puedo más. No voy a seguir peleando contra el Señor. Incluso hay un momento en que Jehová quiere hacer recapacitar a Faraón para que él se arrepienta. Acompáñenme a Éxodo 10, versículo 3, para poder ver cómo el Señor quiere interceder y hacerle ver que lo que está haciendo solamente le está trayendo destrucción. Versículo 3 dice: Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? ¿Hasta cuándo no vas a reconocer que yo soy más poderoso que tú? Que yo soy Dios. Que yo soy justo. Que quiero que mi pueblo me adore, me alabe. Que tú eres un impío. ¿Hasta cuándo no vas a reconocerlo y te vas a arrepentir? Tal
era la destrucción de Egipto, que incluso el mismo pueblo, que al principio el Señor decía, no, ni Faraón ni sus siervos se arrepentían. El pueblo llega un momento en que dice, ya no más. Habían visto tanta mortandad, tanta destrucción, que le rogaban a Faraón. En el mismo capítulo, Éxodo 10, en el versículo 7, los siervos de Faraón cambiaron y le dicen, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Perdón. Cuando yo veía este ejemplo de Faraón que le caía una y otra corrección y él simplemente no se quería arrepentir, yo pensaba, ¿cómo un hombre que puede ver su país devastado, su casa destruida, sus cultivos destruidos, sus animales muertos, su país lleno de pestilencia por toda la mortandad, puede aún querer aferrarse a su pecado y no doblegar su corazón? Pero luego meditando, tengo que decir que muchas veces como pueblo de Dios, recordaba que nosotros también somos así. Somos tan obstinados en nuestra manera de vivir, en nuestros deseos, en nuestros pecados ocultos que no queremos dejar, que no nos damos cuenta que nos estamos aferrando y que aferrarse a eso que no dejamos quedar, que es desagradable a Dios, es causante de nuestra propia destrucción. Termina horrible para Faraón y para el reino de Egipto. Jehová lo castigó con 9 plagas, y con él no era, hasta que Jehová lo castiga con esta última y terrible plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y fue así que murió el primer hijo de Faraón y de todos los primogénitos de Egipto, tanto de los siervos como hasta los hijos de los animalitos de Egipto. Solo así, luego de esta 10ª plaga, Faraón le pidió a Moisés que se vaya y que se lleve a todo el pueblo de Israel y no lo detuvo más. ¿Qué tan soberbios podemos ser antes de querer lucir humildes delante de Dios? Luego tenemos el segundo ejemplo, el ejemplo del sumo sacerdote Elí, al cual yo le he puesto como subtítulo el pasivo que no honra a Jehová. Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Había sido instruido desde muy temprano en el conocimiento del Señor. Venía de una familia, de un linaje escogido para servir a Dios. Y sin embargo, Elí tenía una debilidad muy grande, y eran sus hijos. Él no solo no corregía a sus hijos, sino que se hacía el de la vista gorda cuando pecaban gravemente delante de Dios. Que a pesar de ser hijos del sacerdote, no tenían ningún conocimiento acerca de Jehová. Robaban al pueblo cuando las personas del pueblo iban a dar ofrendas a Dios, robaban parte de la ofrenda para comérsela. Deshonraban a las mujeres que estaban frente al tabernáculo, cuidándolo. Y cuando Elí oía o veía el mal proceder de sus hijos, les iba a hablar, pero de una forma tan suave que los hijos ni siquiera lo escuchaban. Y esto tuvo consecuencias y desagradó terriblemente a Dios. Él no era un simple padre que criaba hijos malcriados. Él era un líder en Israel, era el sumo sacerdote, el líder máximo, y estaba criando 2 hijos que estaban deshonrando a Dios. Y el Señor le dice directamente, dice la palabra que Él manda a un hombre de Dios, que le dice directamente, has honrado a tus hijos más que a mí. El Señor sabía que Él había puesto en un lugar mucho más alto a sus hijos. Prefería aceptar
todos los robos y las deshonras que hacían sus hijos, a castigarlos por honrar a Dios. Y él le da un castigo claro y le dice: te será por señal, esto acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Él se entera de este castigo, Jehová se lo dice directamente, y a pesar de esa advertencia, no se encuentra en ninguna parte de la palabra que Elí haya ni siquiera intentado cambiar su proceder. Ni siquiera intentado decir: bueno, me he equivocado, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer, ahora todo va a cambiar. Voy a poner a mis hijos en el lugar que les corresponde, voy a proceder como me corresponde como padre, los voy a corregir. Él no cambia. Y luego, más adelante, pasa un tiempo y el Señor le vuelve a decir, a través de Samuel. Samuel era, para los que no saben la historia, Samuel era un jovencito que había estado desde muy pequeñito al cuidado de Elí. Su madre, pensando que Elí era el sumo sacerdote y era lo más cercano a Dios que podía haber, le entrega a su hijito, a Elí, porque había sido una promesa que le había dicho a Dios, que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a Dios. Entonces le da a este hijito para que Elí lo cuide, y este hijito se llama Samuel. Y Samuel, a pesar de que los hijos de Elí se portaban mal, Samuel buscaba a Dios de corazón. Y hay un momento en que hay tal conexión que Dios le habla directamente a Samuel. Acompáñenme a 1 Samuel 3, versículo 10. Y vamos a leer lo que dice la palabra acerca de la segunda advertencia que Dios le da a Elí. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, Elías sabía que algo venía, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún tu añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. El sumo sacerdote recibe una segunda palabra de corrección diciéndole: voy a cortar tu casa entera, vas a perder tu linaje. Y el sumo sacerdote dice: Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. ¿Qué respuesta es esa? Bueno, si Jehová lo quiere, así será. O sea, esa es su respuesta ante tus hijos morirán en un día, ante la advertencia: voy a cortar toda tu casa para siempre. Si Jehová decide echarme de su presencia, que así sea, ¿ok? No voy a hacer nada para siquiera intentar cambiarlo. ¿Qué tan desconectados podemos estar para olvidarnos que Dios ama un corazón contrito y humillado? ¿Qué tan desconectado puede haber estado Elí en su corazón, en su búsqueda con Dios, para que no sepa qué hacer? O sí sepa y no lo quiera hacer, no quiera cambiar.
Y suena increíble, pero tenemos que saber que los hijos de Dios actuamos así. El Señor pone estos ejemplos por algo. No los pone para que digamos, qué mal Elí, qué mal el faraón. No, los pone para que nos veamos reflejados. Nos veamos reflejados y digamos, yo también soy así, o soy capaz de ser así. No voy a estorbar a mi hijo, porque la verdad no me quiero pelear con él. No quiero que me deje de hablar, no quiero que me deje de llamar, no quiero que me deje de contar sus cosas. Tengo que ser su amigo, entonces no voy a estorbarlo. Le voy a decir bonito y si no me entiende ya, pues el Señor hará su obra. No lo voy a estorbar. No voy a dejar de salir con estos amigos que me hacen pecar. No voy a dejar de salir con este novio o esa novia que me aleja de Dios. No voy a dejar que mi pecado oculto, el cual amo, el cual me gusta, el cual me da felicidad o placer o lo que sea, no voy a dejarlo por Dios. Ya, que Dios haga lo que tenga que hacer. He dejado muchas cosas, esto no lo voy a dejar. Me gusta mucho. No voy a dejar este trabajo o este proyecto, aunque yo sepa que ofende a Dios, aunque yo sepa que estoy dejando mi servicio, lo que sea. Elí y toda su casa falleció en un mismo día. Y el puesto de Elí, que debería haber sido para los hijos, para uno de los hijos, fue tomado por Samuel, por este jovencito con un corazón dispuesto hacia el Señor. Y luego tenemos el tercer ejemplo, y ese es el ejemplo de David. Y el subtítulo que le he puesto es David, el pecador con un corazón contrito y humillado. David es uno de los reyes más famosos de Israel. El Señor dice en su palabra que David tenía un corazón conforme al suyo. Y sin embargo, David era un pecador y de los más grandes. Cuando pecaba, no pecaba chiquito, pecaba en grande. Entonces, ¿cómo Dios, siendo puro, siendo perfecto, siendo justo, puede decir que este rey que fue adúltero, que fue capaz de asesinar para que no se descubra su adulterio, que era soberbio, que tenía tantas cosas en contra de lo que Dios era, ¿cómo era posible que el Señor diga que tenía un corazón conforme al suyo? Por una sola razón. Y es que David reconocía inmediatamente cuando había pecado y se humillaba delante de Dios. No le importaba quién estuviera al frente, no le importaba qué pensaran de él. Si alguien le decía, has pecado, y él se daba cuenta, él inmediatamente rasgaba las vestiduras de su corazón y se humillaba delante de Dios. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 27. Y es uno de los pecados de David. Y dice el título, David censa al pueblo. Es acerca de un censo que hace David. Y antes les quiero explicar, porque deben de pensar, un censo. ¿Qué tiene de pecado censar a un pueblo? Y es que David no estaba censando porque, quiero saber cuánta gente tengo para poder hacer una obra pública, para cuántos niños voy a ayudar, etc. David quería hacer un censo porque quería que su ego crezca, quería saber cuánta gente estaba bajo su dominio. Y se ponía por encima del Señor, que le había dado todo, le había dado ese reino. En el versículo 1 dice, del capítulo 21 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor?
¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Ahí Joab se da cuenta de que la soberbia había tomado el corazón de David y le dice, Señor, mira, que Dios te añada 100,000 hombres más, pero en verdad, fíjate, tú eres dueño de todo el pueblo, o sea, no hay ni un pedacito de Israel ni de Judá que no tengas, lo tienes todo. ¿Para qué vas a censar? ¿Para qué vas a tentar a Jehová? ¿Para qué lo vas a molestar? Él te lo ha dado todo. No cuentes, no necesitas contar. Capítulo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Capítulo 5. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea, se cumple lo que le decía Joab, vas a desagradar a Dios. El rey no le hace caso y cuando Dios se molesta, dice la palabra que hiere a Israel, que algo le pasa al pueblo. Y solo así David cae en cuenta que Joab tenía razón. Solo así David cae en cuenta que había pecado. Y en el versículo 8 dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. David inmediatamente se arrepiente. No tranza con Dios. No dice que haga lo que Dios le parezca. No dice, perdóname, pero ahora voy a censar a las mujeres. No, él inmediatamente se arrepiente. Pero aún así, a pesar de su arrepentimiento, hubieron consecuencias. En el versículo 9 continúa la palabra y dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces, en el capítulo 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y en el versículo 16, imagínense esta escena, el mundo espiritual con el natural. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Y a raíz de que
David hace este altar, el Señor, el ángel guarda su espada y no sigue habiendo peste en la tierra. El Señor castiga, pero en medio del castigo dice la palabra que tal como David lo había dicho, como David conocía a su Dios, Jehová ve la destrucción y se arrepiente de aquel mal y dice, basta ya, detén tu mano. Se arrepiente del dolor del pueblo porque Él es lleno de misericordia. Y David sabía. Y es verdad que no estamos libres de pecar. Y no importa cuán santa me sienta o cuánto tiempo tengo en la iglesia, en los caminos del Señor, voy a caer. Y todos vamos a caer. Sería ideal nunca hacerlo, la verdad, y tener tal conexión con Dios que nuestro espíritu sienta lo mismo que Él y no fallarle nunca. Pero sí le fallamos a veces. Y estos 3 hombres fallaron, estos 3 hombres diferentes, uno era un impío, el otro era un sacerdote, el sumo sacerdote de Israel y el otro era el rey. Todos ellos tenían la capacidad de arrepentirse genuinamente de su pecado. Todos ellos sabían que estaban pecando. A todos ellos Dios les dijo, estás pecando, arrepiéntete. El faraón se abatía, ¿no? Cuando venía una plaga decía, ay, he pecado, por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí para que el Señor quite este abatimiento. Y reconocía que era un impío y pedía liberación. Pero apenas el dolor era quitado, él volvía a ser el mismo. No sé si les suena conocido. Aún las personas que amamos, que no creen en Dios, ¿no? Que a veces pasan por un problema, sí, piden oración, por favor, y luego termina el problema ya, y siguen con sus vidas y se olvidan de quién los sacó de ese dolor. Aún Elí, cuando escuchó la corrección de Dios y dice, bueno, Él es Dios, que haga lo que Él piense, lo que Él crea, y pasivamente acepta. En ningún momento de las Escrituras dice que Él se arrepiente y cambia su mal y procede correctamente con sus hijos. Y a diferencia de estos 2 primeros, David, teniendo estos pecados tan horrorosos, porque yo les he leído el pecado del censo, pero nuevamente les he comentado de los demás pecados, del asesinato, del adulterio. Él tuvo un corazón humilde. Él era un hombre que cuando caía, y caía en grande, espantosamente, inmediatamente se arrepentía. Inmediatamente le rogaba al Señor que lo apartara de su pecado y reconocía, soy un pecador, estoy sucio, límpiame, Señor. Y hay una prueba de este arrepentimiento. Cuando David peca con Betsabé y Dios lo reprende, que escribe uno de los salmos más hermosos, que es el Salmo 51. Y en este salmo se puede sentir el dolor de David, el arrepentimiento de un rey que lo tenía todo, pero que sabía que no era agradable a Dios. Entonces ya para él ya no tenía nada, lo había perdido lo más importante en su vida. Acompáñenme al Salmo 51, no lo voy a leer todo, pero voy a leer bastante de las partes que me parecen más conmovedoras acerca de cómo David realmente se posa delante de Dios. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él reconoce que tiene maldad en su corazón, reconoce que tiene un pecado, reconoce que él no es digno, pero le suplica por su misericordia. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Soy un pecador y vivo con este pecado que me atormenta. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, soy pecador desde que existo, que esa es nuestra naturaleza, pecaminosa. Y en el versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta parte me parece hermosa, porque se puede ver que David buscó a Dios en la soledad. Se puede ver que David entró en una intimidad con Dios y se arrepintió a solas con Él y le dolió su corazón estando a solas con Dios. Y el Señor le hizo entender, por eso dice la palabra, me has hecho comprender sabiduría, has transformado mi mente. Como dije anteriormente, muchas veces en la corrección sale lo que realmente hay en nuestros corazones. Si somos humildes, si somos soberbios, si no queremos reconocer, si queremos hacer nuestra voluntad. Yo creo que muchas veces puedo reconocer cuando el Señor me está mandando una prueba para mejorar como creyente. ¿Y cuál es la diferencia cuando es una prueba y cuando en realidad me está corrigiendo por mi pecado? Y les digo, hermanos, que la sensación de corrección es horrible. Es horrible. Es horrible no solamente porque te duele la corrección, sino es horrible porque cuando ya sabes que te está siendo corregido, es porque has fallado. Es porque has defraudado al Señor. Eso es lo que yo siento cuando yo reconozco que algo que he hecho está siendo corregido por Dios. Me siento, he fracasado como hija de Dios. Pero a veces la corrección no viene directamente de Dios, a veces la corrección puede venir de alguien más, como en el caso de Gad. Gad era un vidente y Dios le dice a Gad, háblale al rey y dile que ha pecado y dile que tiene estos 3 castigos, que escoja. A veces viene una corrección de un hermano, de un líder. Puede venir de nuestra misma pastora o un pastor, si es que alguien de otra iglesia nos está escuchando. Puede venir de tus padres, jovencitos, que esta palabra es para jóvenes. Puede venir de un amigo, de un hermano cercano. Y creo que ahí es cuando más nos fastidia. Cuando nos han descubierto. Cuando no solamente Dios se da cuenta, sino los demás. No queremos que nuestra imagen se vea tocada, se vea manchada. Podemos estar asquerosos por dentro, como los fariseos, que el Señor les llamaba sepulcros blanqueados. Por adentro estaban podridos, pero afuera estaban blancos, hermosos. No queremos que nadie vea la cochinada de nuestro corazón. Y cuando somos descubiertos o se nos corrige o se nos llama la atención por algo, fastidia. Pero ¿cómo era David? En el mismo Salmo 51, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí viene la parte que más me gusta. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti. De aquí saqué el título de esta prédica. Él le rogaba, Señor, lo más importante para mí es estar en tu presencia. No me alejes de tu presencia. Te lo suplico. Límpiame, corrígeme, haz lo que tengas que hacer, pero saca este pecado de mí y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Era merecedor de ser cortado de la presencia de Dios, como lo somos nosotros.
pero se humilla y le suplica misericordia. Y en el versículo 16 le dice, nos estamos salteando un poquito, en el versículo 16 del mismo Salmo 51 le dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios le dio a David ese entendimiento, que no hay sacrificio que valga si no estás dispuesto a lidiar con tu pecado, que si no estás dispuesto a genuinamente arrepentirte. No importa lo que hagas adicional, cuánto lo quieras servir, cuánto quieras ayudar, todas tus buenas obras, si no estás dispuesto a lidiar con tu pecado, a decir basta ya y a arrepentirte y a pedirle perdón a Dios. Por eso, hermanos, si alguno de los que me está escuchando esta noche siente, se ve identificado con lo que se ha hablado hoy día, siente que le ha fallado a Dios, siente que tal vez está pasando por una corrección y que la corrección duele, porque la corrección tiene que doler. Si no duele, no es efectiva. Y Dios, que es el ejemplo del Padre perfecto, no te va a corregir con un caramelito, no te va a corregir como Elí corregía a sus hijos, hijito, pórtate bien. No te va a corregir así, te va a corregir con justicia. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere que dejemos ese pecado. Y puede ser que esa corrección nos avergüence, puede ser que esa corrección nos humille, puede ser que esa corrección nos haga sentir que hemos fracasado, aún que nos haga sentir expuestos. Pero nada de eso, ni la humillación, ni el sentimiento de fracaso, ni la vergüenza, nada es importante si es que nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios y Él nos perdona. Si Él nos perdona, nada de lo demás vale. Me puedo comer la vergüenza, me puedo comer el sentimiento de fracaso, me puedo comer la humillación si es que Dios me ha perdonado. Por eso, lo más importante es que nos pongamos delante de Dios con corazón humilde, que nos apartemos del mal, porque no es cuestión de decirle, Señor, perdóname y seguir haciendo lo malo, sino que nos apartemos del mal, que corrijamos nuestro camino y que volvamos a empezar. Y por eso escogí esta canción, en la que dice, quiero volver a empezar con un corazón sencillo. Quiero volver a empezar, porque si hay algo hermoso que tiene nuestro Dios, si hay algo hermoso de ser hijos de Jehová, es que Él siempre nos va a dar la oportunidad para volver a empezar. Que el Señor los bendiga, hermanos, y vayamos al Señor con corazones realmente humildes. Amén. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y
y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.